Es que tiene mucho que ver con el cine de Stroheim. Incluso en esta primera película suya hay un tratamiento de las calles que es muy Murnau. Esos planos de cuando va la chica y pasan los coches y esa especie de iluminación tiene mucho que ver con Murnau. Él estaba muy fascinado por Alemania. Es que él no llegó al cine por arte de magia. Claro, claro. Él llegó al cine después de una gran influencia de Fritz Lang, de Erich von Stroheim y de una serie de cineastas. Él me parece que contaba en alguna ocasión, no sé si era La viuda alegre o Avaricia, que es que hubo una película de Stroheim que le dejó absolutamente sobrecogido, y eso se nota, vamos. Era una película de Fritz Lang que salía La muerte, me parece. Dice que cuando vio eso ya... No, bueno, la primera sí, la que tú has citado, ¿cómo se llaman? Las tres luces. Las tres luces, esa fue la que le marcó definitivamente. Pero luego otra de Stroheim, y yo creo que eso se nota. Y respecto al tema del perro andaluz, de la participación de Dalí, yo creo que nunca sabremos exactamente quién tiene razón, porque él confiesa unas veces que el 50% es suyo, que el 50% es de Dalí, luego otras veces dice que Dalí no puso nada, que todo era suyo. Hay quien dice que la idea de los burros putrefactos sobre los pianos no solo es de Dalí, sino que incluso en el rodaje estuvo Dalí y fue el que tuvo la idea de colocar los burros, que en principio esa imagen solo tenía los dos pianos de cola y los dos seminaristas o maristas, como parece ser que ya hemos indagado y se sabe que eran hermanos maristas. Uno de ellos, si lo podemos ver ahora, es Dalí. Uno de los dos Por eso, hermanos maristas es Dalí. Y entonces parece ser que Dalí, cuando llegó a ese rodaje, dijo, vamos a poner, y se le ocurrió la idea, a lo mejor por cabrear a Juan Ramón Jiménez, de poner dos burros repugnantes y putrefactos. De todas formas, la idea de Buñuel pasa una cosa... Jiménez, perdona, que también era un poco malvado, porque cuando publica Salinas su maravilloso libro de poesía, La voz a ti de vida, dijo él, no, está mal titulado ese libro, es La voz a mí de vida, decía Juan Ramón Jiménez. O sea, que allí todos tiraban... Unas relaciones complicadas con todos los miembros del 27. Ahora hace poco hemos podido leer la carta de ruptura de Guillén, ¿no? con Juan Ramón, con Buñuel y con Dalí se llevaba a matar. En fin, las relaciones entre Juan Ramón, que fue el gran maestro del 27, y sus discípulos fueron bastante difíciles, ¿no? Siempre. Que digo que, yo recuerdo que había una imagen de la muerte, un actor alemán, me parece, que dice que a él le causó una impresión terrible. Venía esto que me acuerdo, que es que la idea de la muerte en Buñuel está siempre muy presente, es una constante siempre en él. Y esto que dices de los burros, él dice que su primer encuentro con la muerte fue con un burro muerto, que iba paseando con su padre, unos olivares y tal y cual, y le llegó un olor muy extraño, muy pestilente. Se acercaron y vio un burro muerto con unos buitres que lo estaban descarnando y tal. Sí. Y que aquello le quedó grabado y vamos, como la idea de la muerte y cosas de esas. Sí. Y luego también le pasó una cosa extraña con la muerte del padre, tuvo una alucinación y cosas de esas. Los sueños que él confiesa, si fuesen verdad, este hombre se pasaba la vida soñando. Sí. Lo que pasa es que yo creo que algunos no son verdad, pero él siempre confiesa un sueño que se le aparecía a la Virgen María y le decía cosas a Buñuel y Buñuel le contestaba y tal. Sí. Uno empieza a leer los sueños, tanto las que confiesa él mismo o lo que él cuenta en sus conversaciones con Max Au y tal. Vio muy bien el cine de Buñuel. Yo creo que uno de los tipos que mejor lo han visto ha sido François Truffaut, que tiene un artículo muy bonito en Cahiers de Cinema donde dice que él era como una ducha escocesa, continuamente como se planteaba el cine. Unía lo positivo y lo negativo, lo lógico y lo absurdo, lo favorable y lo desfavorable. El bien y el mal. Claro, entonces que él continuamente, y cuando parecía que la película iba por un lado, rompía por otro lado, y eso está muy bien visto, porque eso está prácticamente en todas las películas. Yo llegó a afirmar que el misterio era lo más importante, decía que en una obra de arte lo esencial era el misterio, vamos, o sea que sin ese elemento que no había obra de arte ninguna. Y la verdad, él decía también que se pasó toda la vida buscando la verdad y que no la encontró. Además, detestaba a aquellos que la habían encontrado, o que decían que la habían encontrado. Bueno, y de la otra película, que parece ser que nace en lo comentabas, en La leyenda áurea, ¿no?, de Jacobo de Valle, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esa es una película asombrosa, o sea, sí. Y yo no sé si el gran, como pasa siempre con estas obras, ¿no?, el gran acierto es que queda incompleta, porque esa es una película que a lo mejor, como él dice, yo no sé lo que hubiera ocurrido, el propio Buñuel decía, más planos del estilita en la columna. Él volvía Simón, pero yo estoy de acuerdo, Pecado Mortal. Está mejor, porque claro, lo que él ha contado, si es verdad, porque yo siempre sospecho de que
Luis Buñuel se quedaba con todo el mundo con el que hablaba, de que lo que él pretendía o lo que él tenía previsto era que él volvía después de haberse empecatado, en pecado mortal, y volvía a la columna ya pecador, a mí me parecía que todo eso mucho peor de como está ahora. Vamos. Sí, bueno, pero como dice Antonio, hay una cosa que decir, es verdad que los cineastas somos muy mentirosos todos. Y tú lees declaraciones de todos los grandes creadores, desde John Ford para acá, y es muy difícil saber dónde arranca la realidad. George Adul dice que había otro final, y que el final era que quien volvía a la columna era el diablo. Sí, pero el diablo era mientras él estaba en Nueva York. Para descarriar a los... Mientras él estaba en Nueva York, el diablo lo sustituía. Lo que él no se atrevió, porque eso lo ha contado muchas veces, y yo creo que no se atrevió porque la película no está, es la imagen esa de la columna como un cirio, en que con los excrementos del Simón fueran colgando por la columna. Eso Lorca dijo, le divertía, porque Lorca fue el que le regaló un ejemplar de La leyenda áurea, y a Lorca le divertía muchísimo la imagen de esa imagen del el gran capitel en el que está encaramado Simón. Como una gran vela de cera. Sí, por la que está cayendo las deyecciones del santo, ¿no? Pero él decía que no. Buñuel dijo que eso era imposible porque se estaba alimentando solo de lechuga y tenía que defecar, como dice en la película, como las cabras. Me parece que de fondo... Hay una cosa de su hermana Conchita, hablando de una cosa, una vez que leí una cosa, antes ya dice que se comportaba él un poco como el estilita, porque le gustaba mucho vivir en la Torre de Madrid, vivían en el piso 17, y vivía como un anacoreta, decía su hermana. Dice, cogía y dormía en el suelo y cenaba fruta y queso nada más. Se levantaba al amanecer para ver las montañas y tal. O sea, que él decía que era un poco Simón también antes. Pero lo que es maravilloso, por ejemplo, es su concepción del milagro. Él hace un milagro en la película, y entonces lo hace con una absoluta naturalidad, porque como él dice, pues si este señor está aquí para hacer milagros, pues que haga el milagro. Y no lo valora ni siquiera, porque esa mano nueva que tiene el señor que tenía el muñón sirve para darle un bofetón casi a la niña, que es lo primero que hace. O sea, que él no da ninguna importancia a eso. Los peregrinos esos, me parece que son españoles, que van y cosas, y dicen, bueno, aprovechemos a ver si tenemos ocasión de ver un milagro, ya que está aquí el hombre este. Y es el estupor que produce, por ejemplo, que es el actor este que está ahora en España, Eduardo MacGregor, tiene una secuencia cuando le habla de lo que es la propiedad. ¿Qué supone la propiedad? Y entonces le dice, pues, ¿qué es la propiedad? Dice, hombre, la propiedad es lo que es tuyo. Como por ejemplo, el báculo, el morral. Bueno, pues dámelo, dice. Toma. Claro, les va destruyendo todos los argumentos. Buñuel decía que Simón del Desierto no se había inventado nada, que era como un documental, que todo lo de la propiedad, todo lo del milagro, todo lo había sacado de textos, no solo de Simeón, el estilita, sino de otros estilitas, y que él decía, si Simón del Desierto es un documental, quitándolo del diablo, que es lo único que él se ha inventado, y es donde él se ve sus coñas marineras y su sentido del humor tan terrible. El resto, dice, todo es sacado rigurosamente de textos y de documentos Él lo iba a llamar la película Simeón, y al final lo llamó Simón porque ya no era solo Simeón, sino que había sacado cosas de otros... Pero es curioso que a él le preocupara tanto este tema, porque esta es una película que él quería hacer desde hacía muchísimos años. Sí, era una obsesión. Bueno, la verdad es que la religión y la teología le obsesionaron siempre, ¿no? Como buen ateo que era. No, pero tuvo una educación entre maristas, jesuitas y cosas de esas, y él añoraba un poco aquellos tiempos, digamos, que echaba de menos. No, es que yo creo que para ser ateo, y para ser ateo militante, primero hay que ser un gran conocedor, ¿no? De lo que... Aparte que la frase clásica de Buñuel, yo soy ateo gracias a Dios, define un poco lo que le pasaba a Buñuel, que era ateo gracias a Dios. Lo que está claro es que yo creo que ha habido muy pocos cineastas en el cine de siempre, desde el mudo para ahora, con mayor libertad que la que tenía Buñuel. Buñuel es un hombre libre, lo notas en cualquier plano. Y, por ejemplo, en esta película hace algo como... impensable. La película está centrada en una época durante el principio, estamos viendo, medieval. Sí, en esa época que estaba de moda más o menos estos Siria, en el norte de Europa, Siria, Constantinopla, había en Armenia, abundaban esto. Bueno, pero de repente 400, Egipto, pero de repente llega el diablo,
bueno, pero llega vestido de marinerito del siglo XIX, o sea, se ha saltado toda la época y viene cantando los latines. Y con un aro, es del 19. Pero es que eso, como él trabaja con esta total libertad, para él eso es muy significativo, porque para él la mayor significación del erotismo está en eso, en la época esa, precisamente, porque dice que, vamos, las medias y todas esas cosas son una especie de fetichismo. Sí, pero que lo que se salta es el tiempo. Si él hubiera hecho una película ahora y hace una tentación del siglo XXIV, dice, bueno... Y luego se lo lleva en un avión y se lo lleva a Nueva York. Claro, Nueva York es la pero época, saca a Silvia Pinal con sus grandes obsesiones, naturalmente, los ligueros, las medias negras. Aquí está todo el cine de Buñuel, de lo que había antes y lo posterior, las cajitas, está prácticamente todo. O sea, el erotismo, la religión, la muerte, todo.